El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás por encima y nunca por debajo. Si obedeces los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te ordeno que guardes y cumplas. Amén. El tema de hoy se llama cabeza o cola. Recuerdo que una vez estaba haciendo una electrificación. Bienvenidos. Una electrificación, yo estudié electricidad, un técnico, y estaba en Nariño, en una vereda, haciendo una electrificación en una casa de 2 plantas. Ya iba a terminar el contrato y yo quería como hacer otra cosa, hacer algo más, pero no sabía qué y no sabía qué estudiar más, en qué profesionalizarme más o qué hacer. Entonces me subía a la planta, a la segunda, a hacer ejercicio un poco y a orar. Y no les miento que escuché una voz que me dijo: tú estás joven, tú estás soltero, tú tienes salud, tú tienes talentos, te puedes ir a cualquier lugar del mundo, el mundo es grande. No es solo aquí, no es solo ahorita. Te puedes ir a cualquier lugar a empezar una nueva vida, a hacer, si es posible, bienes o una profesión, empezar de cero, porque tienes mucha vida por delante. Escuché una reflexión y me hizo reflexionar. Y me llevó a pasajes como esos de la Biblia, en los cuales me llevaron a pensar de que yo había nacido para hacer grandes cosas, que no había nacido para nacer, crecer y luego morir en el mismo pueblo donde había nacido. Hay personas que llegan a los 60, 70, 80 años y nunca salieron del lugar donde nacieron, ni siquiera del país, a conocer un poco más. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos con lo que vemos aquí en nuestro entorno, y la influencia social de la sociedad, de la familia, de las amistades nos llevan a tener una mentalidad baja, sin visión en la vida, y nos llevan a influenciarnos entre los mismos y nunca disfrutamos la vida. Y yo me di cuenta que Dios me había dado una cabeza, un cerebro, para que pensara, para que creara ideas, para que tomara buenas decisiones, para que las usara de manera inteligente, creativa, y llenara mi mente de buena información que me lleve a dar mejores resultados en mi vida económica, familiar, profesional, intelectual. Pero mi mamá no sabía eso. Mi mamá solo me decía estudie y ya, porque ella también vino de una influencia social, de una familia que tenía esa mentalidad, y entonces solamente pasaba la enseñanza que le habían dado. Pero el Señor me dice aquí que yo seré cabeza si ando con Él, y sobre todo si lleno mi mente de un conocimiento importante. Hay un texto en la Biblia de Oseas 4:6 y dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los problemas de mis hermanos que aparecen y que nos parece difícil para resolverlos, no es que seamos malos, sino que nos falta capacitarnos para poderlos resolver. Hay una frase que dice que los problemas no son problemas, sino que nos están mostrando la falta de capacidad intelectual y de fuerza y de actitud para resolverlos. Pero si yo aprendo sobre ese escollo, pues me va a quedar más fácil. Por eso hoy vamos a tocar un tema referente a esto: abandonar ciertas cosas, como lo hizo Abraham. Él abandonó quizás comodidad, amigos, pero no dice de malos hábitos.
Y nosotros tenemos malos hábitos quizás que debemos abandonar para empezar a sobresalir en nuestro liderazgo. Y también analizando un poco, me di cuenta que nuestra mente o nuestra cabeza tiene el cerebro, y en el mismo cerebro está lo que se llama la mente. El cerebro es la materia, pero la mente son las neuronas que crean los pensamientos. Y por eso Dios dice que quiere trabajar en nuestra mente, ¿cierto? Tenemos que salir de algunos hábitos. Por eso quiero cambiar aquí la otra diapositiva y contarles la historia de un joven. De un joven que le dijeron que estudiara y que la vida le iba a cambiar. Entonces, él, cuando pasó la entrevista en la universidad, ¿saben? Él feliz, ahora sí voy a ser periodista, porque era comunicación social que iba a estudiar, y feliz, estudió, y cuando se graduó no se cambiaba por nadie. Gracias a Dios, gracias mamá, gracias a todos, ahora sí la voy a hacer. ¿Y saben qué pasó? Hizo sus primeras hojas de vida. Fue a la primera entrevista y le dijeron: no te damos el trabajo porque no tienes la experiencia. Se fue a otra entrevista y le dijeron: no te damos el trabajo porque no tienes la edad necesaria. Y se fue a otra entrevista que lo llamaron y le dijeron: no te damos el trabajo porque no tienes influencia sobre esta empresa. Y en la otra le propusieron un salario básico que él se dio cuenta que no le alcanzaba para nada. Entonces no lo tomó. Y se dio cuenta que una carrera profesional no era la solución a sus problemas. Se dio cuenta que necesitaba hacer algo diferente. Entonces dijo: de aquí en adelante ya me cansé, no le pediré trabajo a nadie, yo haré mi propio trabajo. Y estaba emocionado en que iba a empezar a emprender algo por su cuenta, a desarrollar sus habilidades, sus talentos, su cabeza con ideas y apropiarse de su vida y él ser cabeza. Y no andar pidiéndole trabajo a los demás. Y sabe, y se dio cuenta que lo que había estudiado no le servía. Y le llegó una idea brillante y le dijo así: por sus frutos los conoceréis. Y dijo: ¿cómo así por sus frutos? Y dijo: tengo que hablar con una persona que ya tenga resultados en lo que yo quiero ser y lograr. Y dijo: yo quiero ser escritor, yo quiero ser empresario. Y miró en su pueblo que se devolvió, ya estaba aburrido, y fue donde el empresario del pueblo y le dijo: ¿cómo hiciste para crear esta empresa? Porque mi profesor me enseñó algunas materias de administración de empresas, pero yo le pregunté y él no tiene empresa. Pero tú que la tienes, ¿cómo le haces? Y él le dio la asesoría. Y luego se contactó con un escritor y le dio la asesoría. Y el chico comenzó a desarrollar nuevas habilidades, comenzó a leer libros, comenzó a capacitarse con personas que sí tenían frutos y resultados. Y él, pásame porfa, la siguiente, se convirtió en un empresario y un escritor. Las carreras profesionales de universidad, yo me he dado cuenta que te dan el conocimiento, pero no te dan las herramientas para llevar ese conocimiento a donde tú quieres o deseas llevarlo. Son cosas diferentes. Y este chico comenzó a relacionarse con personas que sí tenían resultados, a desarrollar su cabeza. Voy a hacer una pregunta fácil, sea una pregunta fácil, ¿cierto? Como el sábado. Mi hermano, ¿cómo te llamas? Edwin.
Edwin, ¿te gustaría a ti ser cabeza de ratón o cola de león? Me pasa la siguiente mientras todos piensan. Dame la siguiente. Miren aquí, ¿les gustaría ser cabeza de ratón o cola de león? ¿Tú? ¿Cuál es tu respuesta? No, lo que quiera, la que más se guste. Cabeza de ratón, ¿cierto? La cabeza de ratón representa a todas las personas que desean usar su cabeza y empezar algo por su cuenta. No importa lo que digan los demás, pero usar su cabeza en algo pequeño, crear un equipo pequeño, una idea pequeña, pero empezar su propio emprendimiento, su propio estilo de vida y luego ir creciendo. No depende de nadie ni de nada, solamente de Dios. Y la cola de león representa a todas las personas que les gusta andar con hojas de vida o que trabajan en una empresa, van atrás, llevados, que les dan órdenes, van jalados y otros van al frente y hacen parte de una estructura. El empleo no es malo, yo me empleé un buen tiempo, pero me di cuenta que no era para mí. Hay personas que son felices empleándose y está bien. Pero yo creo, de manera personal, que la iglesia adventista sí tiene empleados porque tiene fundaciones, hospitales, tiene universidades, organismos de socorro, clínicas, y se emplea entre las mismas personas para llevar una misión, predicar el evangelio al mundo. Pero si nosotros no estamos siendo parte de esa organización, Dios nos llama a tener un propio liderazgo. Nosotros como cristianos, como adventistas, sabemos que se nos hace mucho problema por el día del Señor, ¿cierto? Y muchos he visto abandonar los caminos de Dios porque no les dan el día del Señor. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tienen que andar siendo cola y no cabeza? Dios nos llama a desarrollar nuestras habilidades físicas y mentales para trabajar en su viña, para trabajar de manera independiente. Por eso quiero que me regrese la diapositiva y les voy a contar cuándo te vas a independizar, cuándo te vas a independizar. Ya 40 años, creo que ya, ¿no? Y dice, mire, yo me quiero independizar, pero es que mi mamá no se quiere ir de la casa. Estaba esperando que, no sé, que la mamá se vaya y muera para poderlo hacer aquí mismo. Y hay personas así, que no sé, no les da más la mente, la cabeza, no la desarrollan, pero Dios a todos nos dio facultades mentales increíbles para poder ser independientes, para poder responder al menos por nosotros mismos. Hay personas, mis hermanos, que están pidiendo de subsidios porque no pueden con ellos mismos. Y si yo no puedo conmigo mismo, entonces estoy siendo peor que el pueblo. Dios nos llama a ser independientes, a aprender a capacitarnos, ¿sí? Estudiar, capacitarnos, pero hablar con personas que ya tengan los resultados en lo que usted quiere desarrollarse, aprender, capacitarse, asesorarse y luego empezar. Por eso ese tema no es para todos, quizás de esta manera. O sea, yo opto por ser cabeza. Yo opto por empezar con lo pequeño e ir creciendo como Dios quiere. Y además estoy seguro que a todos nosotros el Señor nos puede hacer poderosos como Daniel si dependemos de la gracia divina. En todo sentido, en un buen liderazgo familiar, en la iglesia, también en la riqueza. Solamente que nos toca crear pensamientos. Dame la siguiente diapositiva.
allí, la siguiente. Esta parte, no sé si alcanzan a leer, dice: sin sacrificio nadie puede lograrlo. Los trabajadores salvan la sociedad. Yo me imagino a Jesús sin trabajar por cumplir su misión. ¿Hubiera podido cumplir su misión si no hubiera trabajado? No hubiera podido. Jesús fue el que más trabajó en favor de rescatarnos, de recuperarnos. Tanto así que, según la Biblia y todo el contexto, da a entender que Jesús dijo: voy a trabajar tan fuerte por ellos que si no se quieren arrepentir, igualmente él iba a morir. Pero Jesús no tenía que morir como murió en una cruz. La profecía decía que Cristo tenía que morir en un altar y que un sacerdote tenía que traspasarle su corazón de manera voluntaria, como el hijo de Abraham. Tenía que entregarse y ofrendarse a Dios. Pero como el mundo desde ese tiempo, las personas no quisieron, entonces lo llevaron a la fuerza. Sin embargo, él mismo no se opuso y fue la muerte diferente. Entonces dijo: no importa si me toca morir, pero yo quiero cumplir mi misión. Yo quiero volver a tener a las personas que creen, a las que les permití nacer, yo quiero volverlos a tener conmigo. Y si tú y yo estamos en un trabajo, por ejemplo, tener una casa en 5 años, y si no estás dispuesto a dar la vida, a sacrificarte por tenerla, si no estás dispuesto a pagar el precio, es posible que no la tengas. Si usted quiere que su relación familiar de padres a hijos en 8 días, un mes, 6 meses, un año, se armoniza y esté mejor, y no estamos dispuestos a sacrificarnos, a dar incluso la vida, no va a funcionar. Todo es así. Debemos pagar pequeños sacrificios, incluso mentalizarnos a que si me toca morir por esa meta, ese objetivo, incluso morir a mí mismo por acercarme a Dios y tener una vida espiritual conectada con el Señor, debo hacerlo. Quien no esté dispuesto a tomar su cruz y a seguirme, Jesús dijo: no es digno de mí. El pastor da la vida por sus ovejas y nosotros muchas veces no estamos dispuestos a eso. Y aquí tengo una diapositiva con una imagen que nos da a entender que muchas personas tienen pereza en la vida espiritual, tienen pereza en el trabajo que están haciendo, no trabajan con amor, con pasión, y se parecen a este gatito. Alcanzan a leer y dice: si no supiera que lo que tengo es pereza, me iba por Cristo. Él está como muerto, está agonizando allí de la pereza. Y tengo un versículo de Proverbios, ahí yo tengo 13:4, vamos a leerlo. Proverbios 13:4. El perezoso desea mucho y nada alcanza, pero los diligentes serán prosperados. Y tengo el 27:2. Y dice lo siguiente: 27:2, ya leí el 13:4. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus oídos. Hay personas que, incluso me incluyo, que a veces uno tiene que a veces alabarse por las cosas que hace, lo que logra. Y muchas veces no hacemos casi nada.
pero nos alabamos. Pero Dios quiere que las personas que nos rodean miren que nosotros hemos salido de esos estados o de esos hábitos y estamos sobresaliendo a ser cabeza. Entonces, cuando las personas comienzan a decir, ese es un buen líder, ese es un buen papá, ese es un buen predicador, ese es un buen estudiante, ese es un buen hijo, eso es lo que Dios quiere. Porque las personas van a ver los frutos de ti. Si yo no estoy dando frutos, las personas no hablan, o quizás hablan para mal. Muchas personas mueren a los 70, 80 años, mueren a los 30 años o 20 y los entierran a los 70, 80 años. No sé cómo lo interpreten. Pero hay personas que hasta los 20 o 30 años, o 30 años vamos a dejarlos, no han hecho nada con su vida. No trabajan o trabajan a medias, lo que no saben ni manejar bien las finanzas, y lo que ganan, todo se les va y el otro mes les queda faltando. Eso es ser un mal administrador, no usar la cabeza, no ser cabeza. Hay personas que se casan y la mujer tiene que ir a trabajar, al menos deberían trabajar los dos, ¿cierto? En ese tiempo. Y él trabaja, pero arriado de la mujer. La mujer, tienes que ir, tienes que levantarte, mira, ven a buscar, mira que ya te averigüé con fulano, y te pueden dar trabajo. Así. No está siendo así está pasando. Pero Dios dice, yo quiero que tú seas cabeza y no cola, y lo serás si andas en mis mandamientos y te capacitas, porque muchos están pereciendo por falta de conocimiento. Si usted no aprende, no se lee un buen libro, no se asesora con alguien que sepa más del tema, porque uno puede saber de ese tema, pero yo no sé de otro, entonces me asesoro con una persona que sí tenga la habilidad de ese tema. Y mis hermanos, quiero que pasemos aquí. Lo que les traigo en esta semana son unas temáticas para que usted sea cabeza, sea independiente en el trabajo, o si es empleado, sobresalga y se convierta en el mejor. Que mañana, el tema de mañana se llama útiles o inútiles. Es un tema fuerte, pero la palabra inspirada nos llama a ser cabeza, a ir al frente de una nación, al frente de un pueblo, al frente de una familia, al frente de una empresa, al frente de un hogar, pero arriba. Yo no entiendo por qué hay hijos de Dios que hacen cadena de oración para que el hermano consiga trabajo. Si el Señor está diciendo que usted debe ser cabeza, usted debe crear su propio trabajo, usar sus habilidades físicas y mentales y empezar a emprender. Por eso le dijo a Abraham, sal de aquí. Y Abraham salió, porque no quería estar allí relacionándose con personas, quería sacarlo a que sea líder, a que sea independiente, a que sea cabeza de una nación. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Por eso quiero leerles aquí las áreas que usted debe capacitarse para empezar. Porque cuando empezamos un emprendimiento, usted y yo no se puede pagarle a nadie. Todo toca hacerlo nosotros. Usted debe empezar a capacitarse como gerente, como contador, como auxiliar administrativo, como supervisor de calidad, asesor comercial y auxiliar de bodega. No importa si es acá en el campo, no importa si es en una ciudad. Estas son las columnas de una microempresa o una empresa. Y cuando vaya creciendo, ya contrata personal. Avancemos.
tiempo, amor. Y mira, en vez de hacer amigos que fumen marihuana, amigos o amigas que le traigan chismes de la vecina, del hermano, usted debe tener estos 5 amigos. ¿Cuántos dije? 5. Mira, usted, los amigos que no te pueden faltar. Un abogado, cuando te metas en problemas. Un abogado no puede faltar. Gracias a Dios, tengo una prima que ya se graduó de Derecho. Somos amigos. Un médico. Usted debe hacerse amigo, no solo ir como paciente al hospital, sino hágase amigo. Hágale conversa. Hágaselo con actitud, con carisma. Sonríale, hágale un chiste, dónde vive, su familia, cómo lo trata el trabajo. Y hágaselo amigo. Luego usted va a tener el teléfono de él y cuando le duela algo, cuando necesite algo, lo llama y le pregunta. Es fácil hacer algo. Un contador para que le ayude a ver sus impuestos, cuánto tiene que pagar, qué se puede hacer, qué se puede hacer cuando usted empiece su emprendimiento, cómo está el índice del consumidor, no sé, todo ese tema. Usted debe tener un amigo, un optimista, una persona que te llame y diga, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? No, yo por acá, pues saludándote. Y usted estaba buenote y no, normal. No digas eso, si tú eres una persona inteligente, valiente, mira, estás alentado, tienes salud, tienes familia. Un optimista. Debes hacerte amigo de un referente espiritual. Alguien que te diga, hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Sabes? Mira, estoy aquí orando por algunas personas y pensé en ti y quiero que oremos. Carlos, mira que Dios es grande y hoy me puso un versículo en mente y quiero decírtelo. Carlos, ¿qué haces? Vamos a ir a la iglesia. Mira, yo quiero ir a hacer un devocional contigo a tu casa. Personas así. Pero quizás te preguntes, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si no hay. Porque la mayoría estamos siendo cola en vez de cabeza. Pero Dios quiere que tú seas cabeza, no cola. En la siguiente diapositiva hay una ilustración que cuando tú empiezas algo vas a tener problemas. Tanto así que puedes llegar a decir, yo soy mi propio jefe. Así que si me ven hablando solo, soy un... Lo bueno, soy mi propio jefe. Lo malo, ya me debo 2 quincenas. Eso te puede pasar. Y la última, lo peor que te puede pasar cuando decides ser cabeza es, creo que me voy a despedir. Muchas veces vas a estar, esto no es para mí, voy a tirar la toalla, no, esto es difícil. Voy a ir a que oren por mí para que me den un empleo en una almacén. Eso va a ser así. Voy a hacer 10 hojas de vida para meterlas en diferentes lugares para ver quién me llama. Y así seguimos invitando a alguien que le haga un huequito por ahí, porque usted no puede ser cabeza, porque usted decide ser cola de león. Pero estamos llamados a ser líderes en todo sentido. Aquí tengo una frase en la otra parte y dice lo siguiente: la energía y el trabajo obstinados superan y vencen todos los obstáculos. Casi no hay nada imposible para aquel que sabe trabajar y esperar. Los que duermen pensando que las cosas son imposibles merecen todo el mal que les sobrevenga. ¿Qué creen ustedes? ¿Y saben por qué no tenemos dinero en el bolsillo? Porque no trabajamos con la cabeza, estamos trabajando con el cuerpo. El dinero no se hace sudando en este tiempo, se hace pensando, con ideas y ponerlas en marcha, aprendiendo. ¿Saben? Dijo
un profesor en la universidad. Qué mal, pero la iglesia se está llenando de jóvenes. Y es verdad, y entre esos estaba yo. Y yo he venido meditando en todo esto. No solamente, no me refiero a ser supermillonario, pero sí bien cómodamente, porque el Señor quiere que seamos cómodos, que no mendiguemos por la vida. Dice, justo fui y envejecido. Dice un viejito ahí que ya no podía ni hablar, dice, joven fui y envejecido ya. Pero no he visto justo desamparado, juicio de sentencia, mendigando pan. ¿Por qué? Porque está viejito. Durante toda su vida el hombre se esforzó, trabajó, tuvo sus bienes, sus cosas, de la mano de Dios, desarrollando sus habilidades, su cabeza, y por eso lo dice. Pero si nos miramos ahora, entre nosotros, aquí o por afuera, donde hayan cristianos, yo veo muchos cristianos mendigando pan por un mercado. Pero el viejito dice, yo no he visto justo. ¿Por qué? Porque este justo sí se esforzó de la mano de Dios, aprendió a trabajar y vivió cómodamente. Pero ahora estamos mendigando pan. No estamos aplicando el texto. Entonces, mis hermanos, ese texto es clave. Por eso yo quiero invitarte al último versículo que está en San Juan. Vámonos al libro de San Juan y mira lo que pasa. Sale un poder tan grande de Dios que dice, pero a cuantos lo recibieron les dio el derecho o el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Le creemos al Señor Jesucristo que tiene el poder de hacernos hijos de Él, de proveernos la sabiduría, el conocimiento necesario, la actitud, la fuerza, la capacidad para ser cabeza y no cola. ¿Le creemos? Amén, ¿cierto? Si usted no se siente a gusto con la vida espiritual que lleva, con la vida económica que lleva, con el trabajo que lleva, con las relaciones personales que lleva, y quiere creerle al Señor y quiere pedirle ese poder del Espíritu Santo para que lo guíe como un líder de verdad y no andar mendigando por la vida, sino usar tus facultades físicas, mentales y desarrollar pensamientos y buenas decisiones para tu vida, voy a pedir que te pongas en pie